Hola, bienvenidos a otro video especial de Sergio Todo Historias. Hoy estamos en el Museo Ferroviario Roberto Gavilán, en Río Gallegos. Ahí está, me acompaña su director, Edgardo Gallardo. ¿Cómo estás, Gallardo? Hola, bienvenido al museo. Muchas gracias por permitirnos filmar acá y bueno, agradecemos de verdad tu disposición. Bueno, muchas gracias. Les explico un poco lo que es el museo en sí. Bueno, este museo nació con la iniciativa de 5 ferroviarios, entre ellos mi padre, que era, ellos vivían en el barrio Ferrocarril, que se llamaba antiguamente, ahora se llama el Puerto, y comenzaron con el armado de este museo, muy a pulmón, trabajando, haciendo distintos eventos para recaudar fondos. Y empezaron en este lugar que era del antiguo ferrocarril y estaba totalmente abandonado. ¿De qué horario está abierto el museo? Bueno, el museo está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Okay, de lunes a viernes. ¿Y van a hacer actividades para el día de, para las vacaciones, para el Día del Niño, supongo? Por ahora no tenemos alguna planificación. Lo que sí nosotros ahora tenemos hace 2 o 2 años más o menos convenio con la Municipalidad de Río Gallegos, que nos ayuda con la atención del museo, con el personal de la municipalidad. Y bueno, estamos supeditados, digamos, por ahí a algún evento que realice la dirección de la Secretaría de Turismo, bien dicho, de la municipalidad. Nosotros estamos abiertos a trabajar sobre eso, ¿no? Verdad, este es un canal de cine y narración cinematográfica y nos trajo bien el tren. ¿Qué película de tren recomendás vos o que te haya llegado, digamos, de una forma particular? Bueno, a mí en forma particular, que es muy poco parecida a la historia de cómo se formó este museo y cómo se restauró la locomotora a vapor que tenemos en el patio. Una película se llama Corazones de Fuego, que es una película argentina, que creo que trabaja Federico Lup y Pepe Soriano, que es muy parecido a lo que es la preservación del patrimonio histórico por la no venta del patrimonio histórico. ¿Me repetís la dirección real, digamos, física, y si tienen redes sociales? Bueno, nosotros estamos sobre calle Pellegrini y Mendoza, justo en una esquina. Bueno, te van a dar cuenta porque es un edificio amarillo muy llamativo y aparte hay una pequeña locomotora a vapor en el frente, ¿no? ¿Tienen redes sociales? Sí, tenemos el Facebook, que es el Museo Ferroviario Roberto Gavilán, que lo pueden consultar ahí. Muchas gracias, de verdad, nuevamente. Y bueno, seguimos. Vos seguirás con tu labor y nosotros seguiremos con nuestros videos de trenes en el western. Muchas gracias por visitarnos y bueno, mostrar un poco lo que es la historia de este ferrocarril, que es muy rica, principalmente en todo lo que es la parte ferroviaria. Nosotros igual en el museo hablamos de la parte minera de lo que es Río Turbio, yacimiento, y la parte portuaria de Río Gallegos. Estamos con el guía Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la visita y por la entrevista. Hoy estábamos en la intemperie, digamos, no en intemperie, pero afuera se siente el frío y la pasión que demostrás cuando nos diste una charla muy apasionante de la historia del museo, de todo el yacimiento, de todo lo que significa para vos. Sí, bueno, es como te comenté hace un rato, que una turista española, al contarle mi historia acá, ella me dijo: tú eres una pieza viviente de este museo. Lo dijo en broma, pero bueno, quedó. Porque yo, mi padre fue pionero acá de la empresa. Llegó en el año 1939 a Río Turbio, que era campamento marina. Iba cada tanto a la ciudad más cercana, que era Puerto Natales, Chile. Ahí conoció a mi madre. Y después en el año 1946 lo trasladaron acá, cuando empezó a hacer la planta acá para almacenaje de carbón y acá en calle Moyano. ¿Qué cosas podemos visitar acá y que llamen la atención al turista o al visitante ocasional del museo? Bueno, acá especialmente al extranjero, al europeo, le llama mucho la atención las locomotoras a vapor. De hecho, hasta hace un tiempo esta locomotora, la Melitón Aguirre, estaba en condiciones de ser prendida, así que cada tanto la prendíamos, especialmente para el Día del Niño, que bueno, con mucha colaboración del comercio, de gente, se hacían tortas fritas, chocolate, venían los chicos, se subían, hacíamos sonar el silbato a los chicos. Como te dije, al turista extranjero, sobre todo el europeo,
le llama mucho la atención este tipo de locomotoras que se ve que allá ya no existen, no las ven. Obviamente debe haber museos también, ¿no? Bueno, Carlos, una pregunta más personal. ¿Cuándo fue la última vez o la primera vez que te subiste a un tren? Yo la primera vez, la verdad, soy del año 1951 y como te decía acá en la empresa, para el Día del Niño o el Día del Minero nos sacaban a pasear a los chicos del barrio, nos llevaban una vueltita hasta cerquita, hasta Palermo hay, que volvíamos. Hoy también nos sacaban, si estaban las condiciones, a sacar en una vueltita en bote también. Este es un canal de cine, de narración cinematográfica, y nos trajo el tema del western y el tren. Quería saber si tenés, no tiene que ser el western, alguna película que nos pueda recomendar que tenga como temática o protagonista el tren. Hay una película que en este momento lamentablemente no recuerdo el nombre, que trabaja Federico Lupi, que es basado en un caso real en Uruguay. Sí, nos contó recién No recuerdo, lamentablemente. ¿Corazones de Fuego será? Exactamente. Después tenés en YouTube, podés encontrar el programa Argentina Secreta. Hay una historia muy linda que hace el viaje desde este señor Massa, creo que era el apellido, hace el viaje de Río Turbio hasta acá en locomotora y bueno, con muchas filmaciones, muchos cuentos muy lindos. Bueno, eso es todo por hoy. Te agradezco mucho la disposición, la pasión que le metes al trabajo en un día como este. Muchas gracias. No, por favor, los esperamos, que manden gente y siempre estamos a disposición. Vivimos acá en el barrio, somos nacidos y criados en el barrio, así que nos llaman, venimos, si no es fuera de horario del museo, nos ubican y estamos atendiendo gente. Bueno, entonces yo voy a entrar dando patadas así. ¡Ah!